Imagínate un campus universitario, lleno de vida, un día soleado de primavera. De pronto la tranquilidad se rompe, el aire se llena de tensión y lo que era una protesta estudiantil se convierte en una tragedia que marcaría la historia de Estados Unidos. Hoy nos sumergimos en un misterio que aún sigue generando escalofríos: la masacre de Kent State. Efectivamente es un evento que nos obliga a preguntarnos cómo pudo ocurrir algo así. ¿Cómo una manifestación pacífica terminó con la Guardia Nacional disparando contra estudiantes desarmados? Es una pregunta que nos persigue hasta el día de hoy. Para intentar comprender este enigma nos acompaña un experto en historia social y movimientos estudiantiles de la época. Es un gusto estar aquí. La masacre de Kent State nos recuerda la fragilidad de la paz y la importancia de analizar los eventos del pasado para evitar que se repitan. Comencemos por el principio. Para entender la magnitud de lo sucedido, debemos transportarnos al contexto histórico de la época. Estamos hablando de la década de 1970, un periodo de gran convulsión social en Estados Unidos. La guerra de Vietnam se extendía sin un final a la vista. La promesa de Nixon de acabar con la guerra se desvanecía con cada nuevo bombardeo y la desconfianza hacia el gobierno crecía día a día. Y en medio de este clima de tensión e incertidumbre, los jóvenes quienes veían su futuro amenazado por la guerra se convirtieron en la voz de la disidencia. Exacto. La juventud estadounidense, harta de la guerra y de la falta de respuestas del gobierno, canalizó su frustración a través de protestas y manifestaciones. Kent State, con su vibrante comunidad estudiantil, se convirtió en un hervidero de activismo. Las crónicas de la época mencionan la quema de un edificio del ROTC en el campus. Fue este el detonante de la tragedia. La quema del edificio del ROTC, símbolo de la militarización que los estudiantes rechazaban, fue un punto de inflexión. El gobernador de Ohio, James A. Rhodes, reaccionó de forma drástica, declarando el estado de emergencia y utilizando un lenguaje que en retrospectiva resulta escalofriante. ¿A qué te refieres? Rhodes no solo demonizó a los estudiantes llamándolos antiestadounidenses y la peor clase de gente, sino que además movilizó a la Guardia Nacional, creando un ambiente de confrontación que desembocaría en la tragedia. Esas palabras debieron de haber avivado las llamas del conflicto. Y entonces llegó el fatídico 4 de mayo de 1970, el día de la masacre. Ese día, una manifestación estudiantil que en principio transcurría de forma pacífica, se vio interrumpida por la orden de la Guardia Nacional de dispersarse. El caos se apoderó del campus. Gases lacrimógenos, algunos estudiantes lanzando piedras y la Guardia Nacional avanzando con bayonetas caladas. Es difícil imaginar la tensión y el miedo que se debieron de sentir en ese momento. ¿Qué falló? ¿Por qué se llegó a ese punto de no retorno? La Guardia Nacional, a pesar de estar allí para mantener el orden, tenía un entrenamiento limitado para el control de disturbios. Esta falta de preparación combinada con la tensión del momento pudo haber contribuido a una respuesta desproporcionada. Es decir, que quienes debían proteger a los estudiantes terminaron convirtiéndose en una amenaza. Y en medio de ese caos, 4 jóvenes perdieron la vida. Alison Krauss, Jeffrey Glenn Miller, Sandra Lee Shower y William Knox Schroeder. 4 nombres que quedaron grabados en la memoria de una nación que aún se pregunta cómo pudo ocurrir semejante tragedia. Lo más escalofriante es que algunos de ellos no estaban participando activamente en la protesta. Se encontraban a una distancia considerable de la Guardia Nacional cuando fueron alcanzados por las balas. Precisamente esa es una de las claves del misterio. La distancia a la que se encontraban las víctimas junto a los testimonios que contradicen la versión oficial de defensa propia han alimentado las teorías y la búsqueda de respuestas durante décadas. ¿Y cómo olvidar la icónica fotografía de Marian Vecchio gritando de dolor sobre el cuerpo de Jeffrey Miller, una imagen que capturó la crudeza del momento y se convirtió en un símbolo del movimiento contra la guerra? Esa imagen cargada de dolor e impotencia nos recuerda el costo humano de la violencia y la represión. Es un recordatorio de que detrás de las estadísticas y los debates políticos hay vidas que se truncan, familias que quedan destrozadas y una herida que a veces parece imposible de cicatrizar. Y esa imagen precisamente se convirtió en un catalizador para el arte, y la cultura de la masacre de Kent State permeó diversas expresiones artísticas desde la música hasta la literatura pasando por el cine. Es cierto, la música se convirtió en un vehículo para expresar el dolor, la rabia y la impotencia que se sentían en ese momento. Canciones como Ohio de Neil Young, escrita para Crosby, Stills, Nash y Young, capturaron la conmoción del momento y se convirtieron en himnos del movimiento contra la guerra. Es increíble cómo la música tiene el poder de canalizar emociones tan intensas, de dar voz a una generación que se sentía traicionada por su propio gobierno. Y no solo Neil Young, otros artistas como Harvey Andrews, Steve Miller Band, incluso los Beach Boys, dedicaron canciones a Kent State, demostrando cómo un evento tan trágico puede permear la cultura popular y generar una respuesta artística tan diversa. Es como si la música se convirtiera en un espacio para procesar el trauma colectivo, para encontrar consuelo en la unión y la expresión artística. Exactamente, y la literatura también jugó un papel importante.
Harlan Ellison, por ejemplo, dedicó su colección de relatos Alone Against Tomorrow a los 4 estudiantes asesinados. Una obra que explora la fragilidad de la vida y la lucha contra la opresión, temas que resonaban con fuerza en la época. Por supuesto, el cine no se quedó atrás. Películas como Kent State, de 1981, recrearon los eventos de forma dramática, confrontando al público con la crudeza de la violencia y generando un debate sobre la responsabilidad individual y colectiva en este tipo de tragedias. A pesar del tiempo transcurrido, la masacre de Kent State sigue siendo una herida abierta en la memoria de Estados Unidos. Y gran parte de esa herida, creo yo, se debe al misterio que aún rodea el caso a pesar de las investigaciones y los juicios. Las dudas persisten. Es como si hubiera piezas faltantes en el rompecabezas. La falta de respuestas definitivas genera frustración e incertidumbre. Exacto, ¿quién dio la orden de disparar? ¿Por qué se llegó a ese extremo? Si hubo un encubrimiento, son preguntas que siguen sin respuesta. Y hablando de misterios sin resolver, ¿qué hay de la famosa cinta de audio? Esa grabación que según algunos contiene la orden de disparar. Ah, sí, la cinta de audio, un elemento que podría arrojar luz sobre la verdad, pero que al mismo tiempo ha generado más controversia. Se ha analizado una y otra vez, pero no hay un consenso claro. Algunos expertos afirman que se escucha la orden de disparar, otros lo niegan rotundamente. La calidad de la grabación, las interferencias, las interpretaciones, todo contribuye a que la cinta siga siendo un enigma. Es como si la verdad tuviera ahí al alcance de la mano, pero se nos escapara entre los dedos. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia, una respuesta que les permita cerrar este capítulo tan doloroso de sus vidas. Es imposible no sentir empatía por su dolor y su frustración. La búsqueda de la verdad y la justicia es un camino largo y difícil, pero no se debe abandonar. ¿Cómo podemos entonces aprender de este evento? ¿Cómo asegurarnos de que la historia no se repita? Kent State nos recuerda la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas. Debemos exigir a nuestros líderes que actúen con responsabilidad, que protejan los derechos de todos los ciudadanos y que garanticen la seguridad de quienes ejercen su derecho a la protesta pacífica. Es un llamado a la acción, a la participación ciudadana, a no permitir que la violencia y la represión se impongan. Exacto, debemos aprender del pasado para construir un futuro mejor, un futuro donde la razón y el diálogo prevalezcan sobre la violencia y la intolerancia. Un futuro donde las tragedias como la de Kent State sirvan como recordatorio de lo que nunca más debemos permitir que suceda. Y si bien la cinta de audio sigue siendo un misterio, hay otros aspectos del caso que sí podemos analizar con mayor claridad. Por ejemplo, el impacto que tuvo la masacre de Kent State en el movimiento contra la guerra. Sin duda, Kent State marcó un antes y un después en la percepción pública de la guerra de Vietnam. La muerte de esos 4 estudiantes en un contexto de protesta pacífica generó una ola de indignación y rechazo a la guerra que se extendió por todo el país. Es como si la tragedia hubiera despertado a una nación que hasta ese momento parecía adormecida ante la realidad de la guerra. Exacto, cientos de universidades cerraron sus puertas en señal de protesta, millones de personas salieron a las calles a manifestarse y la presión sobre el gobierno para poner fin a la guerra se intensificó. Kent State se convirtió en un símbolo de la brutalidad con la que se reprimía la disidencia y en un catalizador para el movimiento pacifista. Así es, y no solo a nivel nacional, las repercusiones se sintieron a nivel internacional. La imagen de los estudiantes asesinados dio la vuelta al mundo, generando un rechazo generalizado a la intervención estadounidense en Vietnam. Es impresionante cómo un evento tan trágico pudo tener un impacto tan profundo en la historia no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y ese impacto en gran medida se debe a la fuerza de las imágenes. La fotografía de Marianne Vecchio gritando sobre el cuerpo de Jeffrey Miller se convirtió en un ícono del movimiento contra la guerra, en una representación visual del dolor y la impotencia de toda una generación. Es una imagen que nos persigue hasta el día de hoy, que nos recuerda el costo humano de la violencia y la importancia de luchar por la paz. Y hablando de lucha por la paz, es importante destacar el legado que dejó la masacre de Kent State en cuanto a la protección del derecho a la protesta pacífica. ¿Te refieres a cambios en las leyes o en los protocolos de seguridad durante las manifestaciones? Exacto, si bien la tragedia no condujo a una reforma legal inmediata, sí generó un debate a nivel nacional sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los manifestantes y de limitar el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Es decir, que Kent State sirvió como una llamada de atención sobre la importancia de proteger los derechos civiles, incluso en momentos de tensión social. Así es, la masacre de Kent State nos recuerda que la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica son pilares fundamentales de una sociedad democrática y que debemos defenderlos con firmeza. Y también nos recuerda la importancia de la memoria, de no olvidar a las víctimas y de seguir buscando respuestas a las preguntas que aún quedan sin resolver. Mantener viva la memoria de Allison, Jeffrey, Sandra y William
Es un acto de justicia y un recordatorio de que la lucha por la paz y la justicia social es un camino que debemos recorrer juntos. Y con esa reflexión, con ese compromiso de honrar la memoria de las víctimas y de construir un futuro más justo y pacífico, damos por finalizado este viaje al corazón del misterio de la masacre de Kent State, un evento que nos recuerda que la historia, aunque a veces dolorosa, siempre tiene algo que enseñarnos.